Para mí es un placer compartir con ustedes la palabra. Pero vuelvo a repetir, el apóstol Pablo sabía que este tema iba a traer contradicción. Inclusive después cuando lleguemos al capítulo 9 de Romanos, ustedes ven que él dijo, ¿acaso esto los indigna a ustedes? ¿Acaso, o sea, como diciendo, les molesta que yo hable estas cosas? ¿Acaso Dios no es soberano para hacer lo que Él quiere, con el que quiere y cuando Él quiere? O sea, es un tema que no sé si alguno me podrá corroborar lo que voy a decir, pero se predica muy poco y aparece tantas veces repetido en la Biblia. Yo no lo conté, lo contó otro. Se cuentan 25 veces que se repite la palabra predestinación. Pero no solamente en el término como predestinación, sino también podríamos decir como elegidos, llamados, escogidos. O sea, como algo que es determinado por Dios y no por los hombres. Generalmente hay como contrastes de opiniones. Por ejemplo, algunos dicen, yo creo que yo busqué a Dios, yo creo que yo fui quien lo amé. Pero hay una parte que hay una especificación en la Biblia que dice, nadie me buscó, nadie me escogió, yo fui quien los escogí a ustedes. Ni nadie me amó primero porque fui yo el que los amé primero. O sea, cuando aparecen estas cosas, yo tengo que pensar qué es lo que quiere decir. O sea, no fui yo realmente, no soy el más calificado para llevarme los honores, sino más bien Dios fue el que lo determinó de esa manera. Sin levantarse, sin ponerse de pie. Vamos a la carta a los Efesios. Creo que en este pasaje, en este contexto hay mucho que hablar, pero voy a tomarlo como iniciativa, o sea, como el comienzo del estudio sobre la predestinación, basado en las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Vuelvo a repetir, la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 3 en adelante. Voy a tener paciencia, voy a hablar despacio, quiero que todo el mundo entienda. Mi intención, el propósito que tengo es que todo el mundo, todos los que estamos acá, todos los que estén en línea, puedan ver y puedan decir un amén cuando lo puedas ver en la Escritura. O sea, como que no estoy inventando, sino que estoy corroborando lo que la misma palabra nos dice a cada uno de nosotros. ¿Cuántos tienen ya la Escritura? Efesios capítulo 1, comenzando en el verso número 3, dice así la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Muchas veces usted va a ver que dice, y nos escogió antes, pero no dice cuál es el antes. O sea, desde qué punto, de qué partida es el antes. Pero aquí lo dice claramente, desde antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a quien tenemos redención, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio. Pablo emplea muchas veces la palabra misterio de su voluntad, según el beneplácito en el cual habían propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, segunda vez que se menciona, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y dice ahora, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, el contrato de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendita palabra. Fíjense, si yo fuera a hacer un resumen de esto que he leído, de este contexto, diría, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser predestinados, o sea, en estas palabras, para ser adoptados como hijos suyos, y dice, fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo
para que fuésemos para alabanza de su gloria. 3 veces dice, para que seamos para alabanza de su gloria. Me escogió, me llamó, me santificó para alabanza de su gloria. Y lo hizo desde un principio. ¿Cuál es el principio? Desde antes de la fundación del mundo. A veces no me cabe en la cabeza. Si lo razono, no lo voy a entender. Si trato de explicarlo basado en palabras humanas, no lo entiendo. Simplemente, si Él dijo que es antes de la fundación del mundo, yo repito lo mismo. Aunque no lo entienda, lo creo. ¿Cuántos creen la palabra del Señor? O sea, esto es palabra del Señor y yo creo que deberíamos prestar atención. Si se repite tantas veces, creo que es importante es no echarlo a un lado, sino prestarle atención. Algunos dirán, no es tan importante. Bueno, no sé. Yo no voy a descalificar o quitarle valor a lo que para mí es algo importante que yo lo lea y que lo sepa en el nombre del Señor. Hay quienes dicen, no importa, somos salvos, no importa si fui yo el que lo determiné o si fui Dios que lo determinó. Si soy yo, yo estoy en peligro. Si es Él, yo estoy seguro de que el que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar hasta el día del fin, hasta el día que nos presentemos ante Cristo. Alabado sea el Señor. Ahora, vamos a hablar un poquito, algunas introducciones que son las que me van a ayudar para poder explicar estos términos, para que podamos tener una comprensión, o sea, una idea, algo más claro, más preciso acerca de la intención de las palabras. Cuando yo estudiaba en el seminario, recuerdo que alguien de los maestros comentó acerca de esto y dijo que el único predestinado fue Cristo. Fíjense las palabras que usó para evadir el hecho de que fue Dios quien nos predestinó. Y dice, el único predestinado en toda la Biblia que podamos ver se llama Jesucristo. Y cuando yo de mi propia voluntad lo acepté, entonces pasé a ser de su propia destinación. Déjeme repetirlo. O sea, este maestro, para evadir el hecho de que Dios nos escogió a nosotros, sino que el único que escogió fue a Cristo, y después que nosotros en nuestro libre albedrío le elegimos o le escogimos, entonces pasamos a ser parte de su destino. ¿Alguien me entendió lo que quise decirles? O sea, como que yo no fui escogido, como que yo no fui predestinado, sino fue Cristo el predestinado, y cuando yo creí en Él, entonces pasé a ser parte de su predestinación. Pero cuando yo leo, y a mí me interesa leer lo que dice la Biblia, no lo que dice un comentario de otra persona, cuando yo leo, veo por ejemplo las palabras, según nos escogió, a quien escogió fue a nosotros, nos escogió en Cristo, porque Cristo es antes de la fundación del mundo. O sea, Él nos escogió en Él fue quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice, habiéndonos predestinado, habiéndonos a nosotros predestinado, siempre lo pone en esa persona del plural, como que nosotros, primera persona del plural, como somos nosotros los que fuimos escogidos, predestinados, sellados con la promesa del Espíritu para alabanza de su gloria. O sea que ese tipo de razonamiento, de interpretación, no es para mí. Yo quiero lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice a nosotros nos escogió, yo digo a nosotros nos escogió. Alabado sea el Señor. ¿Alguien podría repetir conmigo? Él me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo. O sea, me selló con la promesa del Espíritu para que yo sea para alabanza de su gloria. Y esto vamos a verlo si a través de toda la Biblia se puede ver este término. Ahora, yo no creo que se pueda entender predestinación sin entender lo que significa soberanía. Voy a repetir. No podemos pretender conocer lo que es predestinación si yo no entiendo lo que es soberanía. Aquí habla del reino y habla de la mente del reino y habla acerca del reino de los cielos, pero si tú no conoces al rey de ese reino, no conoces nada. Cuando tú conozcas al rey de ese reino, entonces la capacidad, el poder, la autoridad que Él tiene para determinar, para hacer, o sea, Él predestina, Él puede decir las cosas antes de que sucedan, miles de años antes, puede decirte con certeza que así como Él dijo, va a suceder. E incluso a veces como que deja a los religiosos y a los intérpretes de la ley, los deja como locos cuando Él hablaba. ¿Se recuerdan cuando Él fue a Nazaret? Ya después que comenzó el ministerio, Él fue a Nazaret, a su tierra donde Él se crió. Y fue y visitó una sinagoga, posiblemente esa sinagoga había sido de cuando él era joven, estuviera allí. No sé, estoy pensando solamente algo que pudiera haber sido.
Lo importante es que va a la sinagoga, se presenta con el rabino de la sinagoga y se le da la oportunidad de que él leyera una porción de la escritura y que la interpretara. Mira, decirle a Cristo, coge, y le dieron el rollo del libro del profeta Isaías, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha dado buenas nuevas de salvación a los pobres y hace aperturas de cárceles. O sea, como el día o el año agradable del Señor. O sea, algo especial, algo tan especial como solamente Cristo puede ser especial. Y cerró el libro y se lo entregó al ayudante y dijo: hoy se han cumplido estas palabras delante de ustedes. Yo soy el día agradable, yo soy el año de salvación. Yo soy el que vine a traer aperturas de cárceles, a traer libertad a los escogidos. O sea, como que no hay otro como yo, ese soy yo. Y ustedes saben lo que se formó aquel día, aquella sinagoga. Y el Señor, para explicarles, les dice: en los días del profeta Elías había muchas viudas y hubo hambre en la tierra por 3 años y medio. Y dice: había muchas viudas en Israel, pero el Señor mandó al profeta Elías no a Israel, lo sacó fuera de Israel, lo llevó a Sarepta de Sidón. Y dice la palabra que allí Elías fue sustentado con una viuda y le profetizó, le dijo: no faltará harina ni faltará aceite hasta que vuelva de nuevo la lluvia y vuelva entonces a cultivarse el alimento. O sea, había muchas viudas en Israel, pero a Dios le plació escoger una fuera de Israel. Y también en los días del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel, pero a Dios le plació a uno fuera de Israel que lo iba a ser limpiado. O sea, cuando ellos estaban escuchando esto como diciendo: ¿pero qué se cree este? Dice: para que tú sepas que Dios es soberano y hace lo que quiere y nadie lo puede impedir. Alabado sea el Señor. Dios te escogió a ti y no escogió al vecino. Aunque tú eres responsable de predicar al vecino. Vuelvo a repetir. O sea, Dios se complació y yo me alegro que se haya complacido en poner los ojos en mí. O sea, en poner los ojos en ti. O sea, que tú fuiste escogido no desde ayer, no desde cuando naciste. Fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Aunque no lo entienda, yo lo creo. Y vuelvo a repetir, luce demasiado fuerte, contradictorio el hecho de las palabras cuando es tan profundo lo que está diciendo o enseñando. Pero es un privilegio. Yo no sé si usted se siente privilegiado de que Dios te haya escogido y que haya puesto la mirada en ti y que pasó por tu lado y te dijo: sígueme, y aquí estás todavía. Alabado sea el Señor, bajo lluvia, bajo tornado, y has venido a la casa de Dios para darle honra y gloria. O sea, estamos hablando de términos especiales. Si se recuerdan, hace poquito les hablaba en Ezequiel capítulo 16, no voy a leer todos los pasajes porque yo sé que eso como que desvía un poquito el interés. O sea, a veces quieren ustedes que yo memorice toda la Biblia y ya yo estoy perdiendo memoria. Lo único que no se me olvida es cuando alguien me pide prestado dinero. Eso no se me olvida. Pero se me olvidan otras cosas. Y a veces está predicando, se me olvida por dónde iba. Así que yo hago a Rosana o a alguien responsable que si me pierdo me diga: estamos por aquí. Hay que buscar la parte buena de alguna manera. No deprimirse por esas cosas. Pero, por ejemplo, yo tengo algunas notas aquí y quiero que las veas conmigo. Por ejemplo, en Marcos capítulo 3, verso 13 dice: y llamó a los que él quiso. Y dice: y vinieron a él. Llamó a los que él quiso. Y estos fueron los que vinieron a él. En Juan 13, 18 dice: porque yo sé a quién yo he elegido. Yo sé a quién yo he elegido. En Juan 6, 44 dice: porque ninguno puede venir a mí si no fuese la voluntad de mi Padre. Nadie puede venir si mi Padre no lo trae. Después vamos a ver la oración de Jesús en el capítulo 17, que no lo menciono, y otros pasajes más donde esto es corroborado. Y en el capítulo 15 de Juan también dice: porque no me elegiste vosotros a mí, sino que fui yo el que los elegí a vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, ustedes no me eligieron a mí, fui yo el que los elegí a ustedes. O sea, cuando el Señor eligió, sabía a quién estaba eligiendo. Vamos a recordar un poquito. Cuando el Señor todavía no tenía discípulos, esa noche oró toda la noche, pidiéndole al Padre que le diese a quién llamar, a quién escoger. Y dice: al día siguiente, cuando se levantó, se estuvo toda la noche orando, pasaba por al lado de los que él había de elegir y le decía: sígueme. O sea, ellos no entendían, pero la palabra era muy poderosa, como que el llamado de Dios es irresistible. Algunos dicen que no, uno se puede resistir, pero tarde o temprano tú vienes a hacer lo que Dios dijo en su palabra.
Es como que Jonás dijo, yo no voy a predicar a Nínive, pero el Señor tenía sus recursos para que Jonás fuera a Nínive o alguien lo llevara voluntariamente a Nínive. O sea, fue un Uber que no tuvo que pagar nada y lo llevaron donde Dios dijo que tenía que ir. ¿Cuánto alaban a Dios? O sea, hay algo que es importante. La voluntad de Dios está sobre la mía. Por eso dice, hágase tu voluntad y no la mía. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, lo que quería mencionarles, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 16, cuando habla, por ejemplo, de Israel y lo compara con una niña que está todavía envuelto en la placenta, y le dice, pasé por tu lado y aún estaba en tu sangre, o sea, estaba en tu placenta, y yo te dije, vive. Y vuelve a repetir, te dije, vive. Y dice la palabra, y fuiste creciendo, y se formaron tus pechos, y llegaron los días de los amores, y yo te vestí, yo te adorné, y te puse hermosa, pero cuando llegaste a ser hermosa, te engreíste, y te creíste que merecía todas las cosas, y te echaste a perder. Y le está hablando a Israel, desde su llamado, desde su principio, hasta el momento donde está profetizando, donde Israel se echó a perder. Alabado sea el Señor. O sea, estas cosas son hermosas de poder entenderlas. Cuando yo leo, por ejemplo, el Salmo 139, estando en mi embrión vieron tus ojos. Y todo lo que estaba escrito en tu libro se hizo sin que faltara cosa alguna. O sea, todo lo que es mi cuerpo, todo lo que es mi creación como tal, todo Dios lo tenía diseñado y determinado a suceder. Y no faltó nada en el libro de todo lo que Dios dijo que iba a hacer y yo soy. Y por ejemplo, cuando leo Jeremías, y eso sí lo voy a leer, cuando llama a Jeremías, estoy viendo algunos pasajes bíblicos donde yo no soy el que determino, es Dios quien determina. Por ejemplo, dice en Ezequiel o en Jeremías capítulo 1, verso 5, antes de que te formase en el vientre te conocí, antes de que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Cómo se come esto? Vuelvo a repetir, antes de que te formases en el vientre te conocí, antes de que fueras nada, absolutamente nada, yo te conocí, antes de que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije, ay Señor Jehová, y aquí dice, no sé hablar porque soy niño, y digo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que yo te enviare tú irás, y dirás todo lo que yo te mande, bendito sea el Señor. En estos días tuve que decir que mi Biblia tiene un error aquí en este pasaje. En vez de decir mande, dice nade. Pero a todo lo que yo ponga tu palabra, a todo lo que yo te mande, tú lo vas a hacer. Les pregunto, ¿la voluntad propia de Jeremías tuvo que ver con esto? ¿O es la soberanía de Dios la que determinó lo que iba a suceder? Alabado sea el nombre del Señor. O sea, vuelvo a repetir, Dios determinó sobre nosotros lo que íbamos a hacer en el momento que lo íbamos a hacer. Y yo sé que yo tengo libre albedrío. El libre albedrío me puede confirmar el llamado de Dios o lo puede echar a perder todo. Pero yo fui escogido, fui llamado, fui santificado. ¿Se recuerdan Romanos capítulo 8 que dice, a los que antes conoció, dice, a los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos va a glorificar? Vamos a repetir. Fíjense las palabras del apóstol Pablo, porque es el que más se mete sobre el tema del destino o la predestinación. A los que antes conoció, como en Efesios, a los que antes conoció, a estos dice predestinó. A los que predestinó, a estos fue los que él llamó, no cualquiera. Llamó a los que predestinó, y a los que predestinó, a estos los justificó, y a los que justificó, a estos se los lleva al cielo. O sea, es un proceso de principio al fin que el que controla y que determina se llama Jesucristo. No soy yo, no es usted, no es nadie en esta iglesia. Es Dios quien determina lo que íbamos a hacer y realmente lo que estamos haciendo hoy como estamos aquí. Somos para alabanza, le hemos glorificado, le hemos cantado, somos para alabanza de su gloria. Alabado sea el Señor. Pero les dije que posiblemente nos suceda lo que el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 9. Vamos allí un momentico. Si alguno quiere marcar en su Biblia, puede marcar. Si alguno quiere tomar nota, lo puede hacer. Por favor, no se predica mucho sobre esto. Hay contradicciones de opiniones. O sea, algunos creen que sí, otros creen que no. Yo sé que la salvación está determinada por mi Padre Celestial.
Él fue el que puso los ojos en mí. Él fue el que me llamó. Él es el que todavía pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Más que más que mi libre albedrío, es el querer y el hacer de su voluntad para nuestras vidas. O sea, hay hermanos que se han extraviado de la verdad. Y si alguno le hace volver, sepa que salvará un alma de la muerte. Alabado sea el Señor. Como que Dios tiene propósito y no ha desistido. O sea, Él no desecha para siempre, dice Lamentaciones capítulo 3. Él no desecha para siempre. Y si aún entristece a alguno, lo hace con propósito. O sea, porque Él tiene propósito de que nadie se pierda, sino que todos proceden al arrepentimiento. Ustedes van a ver después ese versículo, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos proceden al arrepentimiento, como un término que lo pone en plural, como que es para todo el mundo. Y usted va a ver que no es un término plural, es un término selectivo de parte del Señor. Y lo dejo para el final. Pero en Romanos capítulo 9, vamos a encontrar que el apóstol Pablo está diciendo algo que sucedió o Dios determinó antes de que, por ejemplo, 2 niños nacieran. Romanos capítulo 9, verso 9 en adelante. No sé si estás listo para leer conmigo. Si no me escuchas. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, dice la Escritura, pues no había aún nacido, ni había hecho ni aún el bien y el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito. Y dice, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. O sea, algo que Dios había determinado desde antes que naciera. Y ahora dice la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Saben por qué hace esa pregunta? Porque parece lógico. O sea, hay 2 bebitos formándose en el vientre de una mamá, no han nacido todavía, no han hecho lo bueno, no han hecho lo malo, y ya Dios determinó que a uno lo amaba y al otro lo aborrecía. Y entonces hace la pregunta, ¿y qué diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Luce lógico. Es una injusticia. Porque los bebitos no habían hecho todavía ni el mal ni bien. O sea, esto es una palabra profunda, que cuando uno la ve dice, ¿y cómo entiendo esto? Por favor, si razonas esto, nunca lo vas a entender. Pero si tú crees en la soberanía de Dios, que Él hace lo que quiere, con el que quiere, cuando Él quiera, con un propósito, porque no hace nada que no tenga propósito. Todo lo que hace, lo hace con un plan, lo hace con un propósito. Fíjense la palabra, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Cuál es la respuesta de Él? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Por qué dice en ninguna manera? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me complaceré del que yo me compadezca. No depende de ti. Dios sabe lo que está haciendo. Dios no está loco. Él sabe lo que está haciendo. Él conoce a los bebitos. Te conoció a ti desde antes de la fundación del mundo. Sabe quién tú eres. Seguimos leyendo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura, vuelve a repetir la Escritura, dice: a Faraón para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Cómo entiendo esto? El Faraón vino a existencia. El Faraón fue Faraón, gobernador del imperio más grande del mundo, para demostrarle al pueblo de Israel la clase de Dios que ellos tienen, que es capaz de destruir a una primera potencia mundial. O sea, Faraón venía a ser como el vaso de deshonra que traería problemas, traería esclavitud, pero Dios tendría un pago y una recompensa. O sea, aunque cueste trabajo entenderlo, está diciendo: yo levanté a Faraón para glorificar mi nombre, para que vean qué clase de Dios tiene Israel. Y yo les pregunto, ¿acaso no entiendes o no puedes comprender la clase de Dios que tú tienes? ¿Alguien está entendiendo lo que estoy compartiendo? O sea, si no entendemos esto, nos quedamos en el aire. Pero fíjense, sigo leyendo para que se den cuenta que el apóstol Pablo él conoce de que esto es difícil para la iglesia y posiblemente rechazado por la iglesia para los días del apóstol Pablo. Verso 18 dice: de manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer,
lo endurece. ¿De quién está hablando? No es de Dios. O sea, repito, de manera de que quien quiere, Dios tiene misericordia, y al que quiere endurecer, lo endurece. Pero me dirás, y fíjense, le está hablando a cualquiera que lea esta carta, para los tiempos del apóstol o para los días de hoy. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Fíjense, es lógico la pregunta, ¿por qué Dios sin culpa? Si los niños no hicieron ni lo bueno ni lo malo, ¿por qué? Ahora dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que discutas o le reclames a Dios lo que está haciendo? Fíjense, si esto es como por ejemplo falta de entendimiento, como que no es, diríamos, aceptable lo que el apóstol Pablo está escribiendo, pero el apóstol Pablo sabe lo que está escribiendo. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques, para que discutas con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y la otra pregunta, ¿qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder para que vean su gloria, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Cuáles son los vasos de ira? Faraón con todo su ejército. Israel pasó por el mismo sitio donde hoy hay guerras, por el Mar Rojo, y pasó en seco. Pero cuando el imperio, o sea, cuando el emperador egipcio con todo su ejército quiso hacer lo mismo que Israel, las puertas que estaban abiertas, las ventanas de los cielos se cerraron, y dice que las aguas que estaban acumuladas cayeron sobre ellos y fueron destruidos. Y entonces pudieron ver no solamente Israel, sino que las naciones a las cuales Dios le había dado como tierra prometida, iban a ver que no había Dios como el Dios de Israel. Y yo considero que es importante que la gente pueda ver que el Dios tuyo está contigo, que responde oraciones, que te ayuda, que te levanta, que te restaura. O sea, es que puedan ver que tú no estás solo, que aunque no lo vean, hay uno que está contigo. Bendito sea el Señor. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para que los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, bendito sea el Señor. O sea, todo esto que estoy mencionando lo había planeado, lo había determinado para glorificar su nombre. Para glorificar su nombre. O sea, no podemos entender soberanía si usted no sabe que Dios puede hacer lo que quiera y tiene un propósito en lo cual lo hace. Alaba a Dios, bendito sea el Señor. O sea, es necesario poder entender. Les voy a hacer una pregunta. Cuando el Señor escogía a los discípulos y escogió, por ejemplo, a Judas Iscariote, ¿creen ustedes que el Señor sabía a quién estaba escogiendo? Porque uno de los problemas que tiene la predestinación es el hecho no de los vasos de honra, sino los vasos de deshonra. Ahí es donde está el principal problema de la predestinación, en que lo podamos acertar. Quiero que vengas conmigo un momentico a Juan capítulo 6. Y yo ahí noto y un poco de silencio. Espero que estén poniendo atención. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado estos temas, pero hay mucho que decir, mucho que hablar sobre estos temas. Y todo apunta a que Dios es quien determina, a que Dios es soberano, y lo que Él hace, sabe por qué lo hace, para glorificar su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Repito el pasaje bíblico, Juan capítulo 6, Evangelio de Juan, capítulo número 6. Dice el verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Está diciendo Cristo, hay algunos de vosotros que no creen. ¿A quiénes se está refiriendo? Dice, porque Jesús sabía desde el principio. El Señor sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea, nadie lo pudo engañar. Él sabía lo que estaba escogiendo. Él sabía quién era Judas Iscariote. Él sabía lo que iba a hacer. Repito, porque hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar.
Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado de mi Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, muchos de sus discípulos desde ese momento se apartaron y ya no le seguían, y nadie los sorprendió. Sabía desde el primero que se iba a ir hasta el último que se fue, lo sabía. Alaba a Dios. ¿Sabe una cosa? De los que estamos todos aquí, Él sabe quién tiene corazón para Dios, quién es de verdad sincero para con el Señor, quién lo ama de verdad, o sabe quién está aquí por otro interés que no sea Jesucristo. O sea, esto lo determina Él, solamente Él. Ahora, algunos dirán, por ejemplo, el Señor no puede ser así. Yo quiero leerles con ustedes y compartan conmigo en el mismo Evangelio de Juan, cuando el Señor hizo la oración ahí en Getsemaní, cuando ya le quedaban horas solamente para la muerte. La oración que hizo el Señor. Juan capítulo 17, por favor. Si tú crees que el Señor tiene un propósito con toda la raza humana, yo no te lo voy a contradecir, pero si tú crees que Dios tiene un propósito selectivo de aquellos que conoció desde antes de la fundación del mundo, a los cuales Él llamó, santificó y a esos va a glorificar, escucha estas palabras. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Hello. Fíjense la oración de Cristo. Yo ruego por ellos, por los discípulos, por los que yo escogí. Pero no dice, pero no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Repito las citas y aquí entonces lo encuentra. Juan capítulo 17, verso 9. La oración final de Cristo. Yo les pregunto, si esto no fuera verdad, esto sería una contradicción. Hello. Pues algunos dicen, no, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra cosmos se repite 185 veces en el Nuevo Testamento. Pero ustedes van a ver que hay un término selectivo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, no cualquiera, para que todo aquel quien Él llega a creer tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. Vamos a ver esto de dos puntos de vista diferentes. Repito, yo no ruego por el mundo. Yo no ruego por el mundo, yo ruego por los que tú me diste. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos, mis discípulos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, a los que tú me diste, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. No se perdió ningún discípulo de los que estaban conmigo, excepto uno que yo sabía desde el principio que iba a ser el que me traicionaría. O sea, él lo sabía, nadie lo impresionó, nadie lo pudo confundir. Sabía desde un principio quién metía la mano en la bolsa y sacaba dinero, lo sabía o no lo sabía. Así aparece en Lucas, que dice, metía la mano en la bolsa y robaba. Ahora, ¿algunos de ustedes han visto alguna expresión en la Biblia, algún comentario, alguna prédica que diga que el Señor le dio oportunidades a Judas y Iscariotes para que se arrepintiera? Una vez un pastor me dijo que había una hermana en la iglesia que le escuchó orando decir estas palabras más o menos. Señor, dale una oportunidad al diablo, es un ángel muy bonito. Fue un querubín creado con poder. Dale una oportunidad. Pareciera algo interesante, ¿verdad? Parecía bonito tener misericordia del pobre diablo. Pero yo les pregunto, ¿será aceptable o inaceptable? No sé si les puse a pensar un poquito. O sea, el diablo fue un querubín protector, hermoso, no hubo otro como él en hermosura. Por la hermosura se echó a perder. Ustedes conocen la escritura, pueden leer en Isaías, en Ezequiel, o sea, muchos pasajes que hablan acerca del diablo. Pero en ningún momento, en ninguna ocasión se habla de que se le da una oportunidad. O sea, a los ángeles no se les da oportunidades. A los redimidos por la sangre de Cristo son los que se le dan oportunidades. O sea, el diablo sabía desde el principio y lo hizo voluntariamente lo que estaba haciendo. Nosotros por ignorancia caímos por causa del mismo diablo. O sea, no vemos en ninguna parte de la escritura que se le pida que se le dé una oportunidad al diablo. Estamos definidos, estamos claros sobre esto. Alabado sea el Señor. O sea, tenemos que tener una definición
de lo cual es el propósito de Dios con estas palabras. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos leído o escuchado las palabras del apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, creo que es, que dice, para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para que ninguno se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento. Pero es que a ese versículo le faltan unas palabras. Vuelvo a repetir, si tú me lees nada más ese pedacito de la escritura, entonces Él no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Pero ¿a quién se está refiriendo el Señor con esas palabras? Vamos al apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo 3, verso 9. ¿Me están siguiendo o voy demasiado rápido? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para quién? Hay versiones que dice para con su pueblo escogido. Vuelvo a repetir, no para el mundo entero. No es el mundo entero. El Señor sabe a quienes se escogió. El Señor dice la palabra, la acabo de leer, Él llamó a los que Él quiso y vinieron a Él, porque yo sé a quienes yo he elegido, porque ninguno puede venir a mí si no fuese voluntad de mi Padre. Y dice además, porque no me elegiste vosotros, sino que fui yo el que los elegí a ustedes. Ahora aquí dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, de ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. A los que me diste los he guardado en tu nombre para que ninguno se pierda, excepto el hijo de perdición. Como diciendo, había uno desde el principio que Dios no lo tenía en su propósito de salvación, sino que vino a este mundo y fue escogido para que se cumpliese la escritura, porque ya de Judas Iscariote habían porciones bíblicas con los salmos acerca de lo que iba a hacer con Cristo. Alabado sea el Señor, para que nadie se confunda, era algo determinado, porque es la soberanía de Dios que hace lo que quiere, con el que quiere, cuando quiere, y todo esto lo hace para alabanza de su gloria, para que tú sepas el clase de Dios que tú tienes. O sea, no es a todo el mundo, sino a los que Dios determinó desde un principio. Y eso creo que a mi entender, el Dios que yo predico es mucho mayor, mucho más, ¿cómo decir? Mucho más grande. El Dios que todo lo determina, todo lo controla. Absolutamente, cuando Daniel vio las 4 bestias que se levantaban del mar y comenzó a explicarle que eran 4 imperios y que los 4 imperios llegaron en su tiempo, en su momento, el día y la hora, alabado sea el Señor, como que Dios tenía un control de todos los acontecimientos. Algunos dicen, no, porque cuando hablamos de predestinación hablamos de salvación. Hablamos de salvación, pero hablamos también de cumplimiento profético. O sea, como que Dios determina los imperios, las dispensaciones, todo lo tenía controlado, absolutamente todo. Hasta la caída del hombre sabía que iba a caer. En Primera de Pedro, no recuerdo exactamente dónde está. Y ahí es el problema cuando yo cito un pasaje bíblico y no puedo leérselos. Lo dejo ahí pendiente, porque ahora eso fue algo que me vino a la mente, de que no solamente tiene que ver, algunos dicen, no, eso tiene que ver con salvación, y en cierta manera sí tiene que ver con salvación. Quiero que vengas conmigo a Hechos de los Apóstoles. 1:20, gracias. Sino que la sangre de preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde ante la fundación del mundo para ser manifestados los postreros tiempos por amor de tu nombre. Vamos un momentico a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Yo creo que yo no lo tengo marcado aquí, pues yo le pongo presillitas a las hojas para que sea más fácil. Con una mano ocupada con el micrófono, la otra me es difícil buscar las citas bíblicas. Pero quiero que mires esto, la pronunciación de las palabras, la intención de las palabras, el propósito de lo que Dios dice a través de esta palabra.
cuando comenzaron a predicar a los gentiles, cuando el Señor llevó, o sea, la persecución que hubo y el Señor llevó a la iglesia a otros lugares, comenzaron entonces a predicar a los gentiles. ¿Alguien tiene alguna versión nueva internacional? ¿Alguien tiene alguna versión internacional, la nueva versión internacional? Ángel, después tú me corroboras lo que voy a decir. Dice en el verso 48, 13:48, mira las palabras. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Los gentiles a los cuales le era predicado el evangelio. Y dice ahora, como una confirmación, creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. No creyeron cualquiera, pero la nueva versión internacional dice, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Ángel, ¿aparece así? Todos los que estaban destinados. ¿Te imaginas que el Señor sabe desde un principio quién cree y quién no cree? Lo leímos anteriormente. ¿Quién iba a servirle y quién lo iba a traicionar? O sea, que lo sabía absolutamente todo. Pudiéramos decir que el Señor sabía también quiénes se iban a convertir y quién no se iba a convertir. A Él nadie lo engaña. Alguien puede decir, yo acepto a Cristo, y el Señor decir, no me está aceptando. Simplemente levantó la mano por levantarla, pero no está buscando de mí. O sea, no quiere, no desea algo de mí. Alabado sea el Señor. Pero ahora dice, cuando los gentiles se convertían, la palabra dice claramente, y creyeron, no dice cualquiera, creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Como dice, el Señor mismo va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. O sea, usted fue añadido a la iglesia porque Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuéramos salvos sin mancha. O sea, para que pudiéramos ser escogidos, llamados, santificados y glorificados en el nombre del Señor. O sea, no veo un término singular, veo un término plural. En el sentido de que a los que antes conoció, en términos plural, a estos dice, a estos predestinó. Y a los que predestinó, repito, es importante repetir las cosas más así relevantes. A los que dice, a los que predestinó, a estos llamó. Se imaginan, y esto lo he comentado otras veces, que nadie puede ser un discípulo de Cristo si no fuera llamado por el Señor. Nadie pudiera convertirse si Dios no lo llama. O sea, desde un principio la palabra kalé es la palabra que se usa en el griego para llamado. O sea, nadie pudiera ser discípulo de Cristo si Dios no lo hubiera llamado. Y al que llama, dice, lo santifica. O sea, Él nos santificó a través de la promesa del Espíritu Santo y a través de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Y a los que santificó, a estos los va a glorificar. O sea, se los lleva para el cielo. Alabado sea el Señor. O sea, no es una determinación mía. Si ustedes leen Romanos, va a decir claramente que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra también dice que nadie puede decir que lo amó a Él primero, porque nadie me amó, sino fui yo el que los amé a ustedes primero. O sea, Dios es el que conoce de nosotros todo y en su plan y propósito nos predestinó, y a los que predestinó como a nosotros nos llamó, y hoy estamos aquí todavía porque la voz del llamado resuena en mi corazón. O sea, no soy yo el que determino. No soy yo el que determino. Es Dios quien determina. Ahora, alguno me dirá, ¿existe el libre albedrío? Claro que existe. You have free will. You have free will. Tú tienes libre determinación para hacer lo que te dé la gana. A los discípulos se los dijo. Si ustedes quieren, ustedes pueden hacer lo que bien les plazca. Alabado sea el Señor. Pero la palabra nos puede enseñar o nos quiere enseñar que en mi libre albedrío yo puedo traer la confirmación del llamado de Dios, o yo puedo echar a perder todas las cosas que Dios ya determinó en mi vida. Cuando fueron a poseer la tierra prometida, les dijo, yo les muestro el bien y el mal. Les muestro la bendición y la maldición. Ustedes eligen. Ustedes deciden. Pero Él dice, pues yo te recomiendo que tomes el camino del bien. Yo te recomiendo que tomes el camino del bien, porque yo determiné el bien para ustedes. O sea, no determiné lo malo. Alabado sea el Señor. El hombre con su terquedad, con su desobediencia, con su brutalidad.
porque hay mente animal diabólica, alabado sea el Señor. Hay mente carnal, pero hay mente espiritual también. O sea, los que son del Espíritu se ocupan en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne se ocupan en las cosas de la carne. Alabado sea el Señor. Pero lo que yo estoy mencionándote es el hecho de que puedas entender de que tú no eres casual, que tú eres alguien especial, que Dios tiene un propósito contigo, el que comenzó la buena obra. Y esto lo he repetido mucho en estos días porque me hace sentir como que estamos cerca del tiempo del fin. O sea, como que hasta el tiempo del fin Él nos va perfeccionando y Él va tomando lugar en nuestras vidas. El hecho de que te haya escogido no solamente para que te sientas como sumamente alegre, sino para que tú sepas de que tú no amaste a Dios. Porque algunos dicen, yo lo amé tanto. Y Dios dice, nadie me amó. Nadie se interesó por mí. Nadie me buscó. Si tú estás aquí, es porque Dios te buscó. Y es porque Dios te trajo aquí. Y esta palabra que estoy mencionándoles a ustedes es para que puedan tener conocimiento del clase de Dios que tú tienes. ¿Se recuerdan cuando el Señor se le apareció a Abraham? A los patriarcas del antiguo pacto se le apareció muchas veces el Señor. Y cuando se le apareció a Abraham, después que le da la promesa que le dijo, cuenta las estrellas del cielo para ver que no puedes contarlas, así será mi descendencia o tu descendencia. Y le dijo, lo llevó a la arena del mar, le dijo, mira cuántos granitos hay en la tierra, mira a ver si tú puedes contarlo. No, era imposible contarlo. Y él le dijo, así será tu descendencia. Y después le dice, y fíjense ahora, parece una contradicción lo que voy a decir. Le dice, ten por cierto que tu descendencia será esclava por 400 años en una tierra ajena. Repito, le está diciendo que iba a tener una herencia porque Abraham estaba frustrado de que no tenía prole, no tenía hijos de la promesa. Y después que Dios le reafirma el hecho que va a tener un hijo varón y será el hijo de la promesa, en el cual toda la simiente, o sea, en la simiente de Cristo, en la simiente que es Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora le dice, ten por cierto que tu descendencia será esclava en una tierra ajena 400 años. O sea, cualquiera pudiera haberle reclamado, Abraham pudo haber dicho, ¿cómo se come esto? Me estás diciendo que voy a tener un hijo y que va a ser bendición, y ahora me estás diciendo que la descendencia de los hijos de los hijos de los hijos y van a ser esclavos en una nación extranjera. O sea, ¿quién entiende a Dios? Les pregunto, a veces ustedes no tienen algunas preguntas que dicen, yo no entiendo lo que está haciendo, pero aunque no lo entiendo, me callo la boca y digo, hágase tu voluntad. O sea, espero que Él sabe lo que está haciendo con mi vida. Espero que Él va a hacer algo grande. Espero que se va a glorificar su nombre. Y yo soy para alabanza de su gloria. ¿Se recuerdan que dije? Fuimos elegidos, fuimos escogidos, fuimos predestinados, fuimos sellados con la promesa del Espíritu para fin de que seamos para alabanza de su gloria. O sea, todos nosotros vamos a alabarle, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Alabado sea el nombre del Señor. Hace muchos años, me recordé hoy, y quiero mencionarlo. Hace muchos años en una prédica yo dije estas palabras. Israel para el último tiempo, y no sabía cuánto tiempo faltaba, casi siempre decimos falta poco tiempo, y han pasado años y años después que dije estas palabras. O sea, Israel para el último tiempo se va a quedar sin aliados, sin amigos, solitarios, traicionados, aún por aquellos que decían que tenían un pacto hecho con Israel, hasta lo van a traicionar. Y yo no sé si ustedes están viendo hoy día, estamos más cerca, ¿verdad? Hoy día como muchos de los aliados, muchos de los amigos de los que firmaron pacto, hoy día se están echando atrás. Hoy día en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos se está hablando y hay muchos que están votando ya en contra de Israel para separarse, para distanciarse con Israel, para no establecer compromiso, que Israel se las arregle como él pueda. Lo que no sabe aún ni siquiera el gobierno de Israel, y hay muchos que no saben lo que va a suceder, es Dios el que se va a encargar de la ayuda, de la bendición y la protección del pueblo de Israel, porque no hay Dios como el Dios de Yeshurun. ¿Cuántos de ustedes han oído ese nombre? Yeshurun. Yeshurun aparece en el último mensaje de Moisés en el discurso de Deuteronomio, que dijo: Yeshurun, engordaste, tiraste patada, te ingreíste, creciste mucho y te echaste atrás. En el profeta Isaías vuelve a hablar de Yeshurun y dice: Yeshurun, te echaste a perder. La palabra, la traducción literal de Yeshurun nadie la sabe, pero tenemos una idea. Es como cuando un padre habla de un hijo y dice: joven cabezón. Joven cabezón.
Hijo mío cabezón, alabado sea el Señor, siempre te he sustentado, siempre te he cuidado, te he dado de comer todos los días. Tus enemigos no te tocaron porque yo no permití que te tocaran. Y si alguno te tocaba era para que vieran mi gloria. Alabado sea el Señor. Y ahora después que engordaste, después que te crees importante, entonces te echaste para atrás. Las naciones de este mundo no dejan sus dioses, aunque no son dioses, pero ustedes me dejaron a mí. O sea, estoy hablando de términos que son espirituales, impresionantes. O sea, está sucediendo y se está cumpliendo todo lo que está escrito en su palabra. Somos un pueblo adquirido por Dios, un pueblo santo, pero adquirido por el Señor. O no somos cualquiera. O sea, algunos dicen, la predestinación solamente es Cristo. Y cuando yo creí en Él, entonces yo pasé a ser parte de su predestinación. Si tú lo crees así, no es mi problema. Y yo no creo que afecte la salvación de nadie. Fíjense mis palabras, las últimas palabras. Si tú creas que tú fuiste el que buscaste a Dios, si tú crees que tú fuiste el que voluntariamente lo aceptaste, no hay problema, estás en Cristo, lo aceptaste. Pero yo, el pastor de esta iglesia, digo, yo no fui que lo busqué. Yo no estaba buscando al Señor. Si me hacen, me escanean mi cerebro antes de venir a Cristo, yo creo que yo hubiera dicho, a mí nadie me va a obligar en una iglesia, ni nadie me tiene que decir lo que debo hacer, ni cómo debo hacerlo, ni nadie tiene que pasarme una canasta para que yo eche dinero, alaba a Dios, y yo muchas cosas no estaba de acuerdo. Un solo amén escuché. ¿Sabe qué fue lo que te impidió muchas veces venir a Cristo? La responsabilidad, el compromiso, el someterte a un pastor, escuchar palabras, ya cambiar tu modo de vida, tu estilo de vida. Todo tiene que ajustarse al evangelio, tu forma de hablar. O sea, no estabas de acuerdo por el libre albedrío. No estabas de acuerdo. Pero sin embargo, hubo uno interesado y gloria a Dios que se interesó y dice, y fue delante de ti y te buscó y te llamó, porque yo sentí cuando a mí me llamaron, yo sentí cuando alguien vino sobre mí y me puso las manos encima, yo lo conocí, no lo vi, pero lo conocí. Y si hablo del reino es porque conozco al rey de ese reino, que él hace lo que quiere, con el que quiere, cuando él quiere, y nadie se opone a él. Alabado sea el Señor. Y si él dijo a Israel, y si él prometió a Israel, y dice así cuando habla de la mujer que estaba vestida, dice como de luna, con la luna y el sol en su cabeza, y habla acerca de que fue llevada al desierto y el diablo iba detrás de ella, del pueblo de Israel, pero Dios la llevó al desierto y allí cuando quiso el diablo hacer algo, las mismas aguas que venían detrás de Israel, dice, ahogaron, pero no al pueblo de Israel, sino que ahogaron los planes y los propósitos del diablo de destruir a Israel. No pudo tocar a Israel. ¿Sabe qué está sucediendo hoy día? No pueden tocar a Israel. Y si lo tocan, están tocando la niña de los ojos. Si quieren ver la gloria de Dios, pronto la van a ver. Porque Dios mismo, lo dice así la Escritura en Apocalipsis, Dios mismo va a defender a Israel. Dios mismo va a pelear por Israel. No hace falta tanques de guerra. No hace falta bombas atómicas. Que supuestamente Israel tiene 90 bombas atómicas. Pero Israel no está hablando de lanzar bombas atómicas. Israel está hablando de un Dios que fue el que comenzó la buena obra, el que dijo en el libro de Nehemías, en el libro de... No es Nehemías, ahora no me recuerdo de los profetas menores, que dice, yo los traeré y yo los haré plantar en la tierra y nunca más saldrán de allí y nunca más nadie lo podrá remover porque yo soy Jehová de los ejércitos, he dado la palabra, alabado sea el Señor. Si nosotros creemos en la palabra de Dios, entonces nos sentamos seguros, confiados, tranquilos, alabado sea el Señor, que aunque la tierra sea removida y los montes pasan al corazón del mar, nosotros estaremos quietos y tranquilos de saber el Dios y el clase de Dios que tú y yo tenemos. La clase de Dios que tú y yo tenemos. No sé si Nessa, tu hija, escuchó algo o si lo va a escuchar después. No sé si estoy satisfaciendo la pregunta acerca de qué es la predestinación o cómo la podemos ver. Hay quien cree que eso es demasiado fantástico. Que Dios pueda determinar los imperios, que Dios pueda determinar las dispensaciones, que Dios pueda determinar, por ejemplo, su pueblo y los acontecimientos sobre su pueblo, que todo lo que dijo anteriormente se ha ido cumpliendo. Las 4 bestias dieron paso a 4 imperios. Los imperios fueron como así mismo como los describió, así mismo como los profetizó.
los medos persas, después los griegos, después los romanos. O sea, creo que me comí los medos persas. O sea, todo vino cumpliéndose paso a paso. Y hoy día estamos aquí, porque así Él lo determinó. Vamos a estar de pie. Gracias por la atención.